quiero aclarar un punto donde en el video, del video que yo hice de que me había dado el virus y todo eso. Un punto donde yo mezclé lo que era el rosario con los remedios y todo eso, y unos textos bíblicos que di. Porque hay unas personas que me han preguntado o me han como hecho una crítica personalmente. Me han dicho que sí, por qué yo mezclé todo eso. Ok, número uno, yo lo mezclé porque yo quería dar a conocer a los demás lo que yo hice cuando yo me sentía enfermo. Quería que los demás se dieran cuenta que es lo que yo hice, que yo hice esos remedios, pero que Rosario me ayudó mucho. Entonces, pero dice, pero ¿por qué? Algunos tal vez me han dicho, pero ¿por qué Rosario? O algunos se preguntarán y no una oración. Porque el Rosario es una de las armas más poderosas que tiene la Iglesia Católica. Y el que difundió el Rosario fue Santo Domingo de Guzmán. Una ocasión, Santo Domingo se fue a orar a una montaña preocupado porque estaban, creo, como en guerra estaban siendo como muy perseguidos en la ciudad donde él vivía. Entonces se fue a orar y se le apareció la Virgen y le entregó el rosario y le dijo que difundieran el rosario por todo el mundo. Y el rosario es bíblico. Creo que es una de las armas más poderosas que tiene la Iglesia Católica y es una de las oraciones más bíblicas que tiene la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó, Mateo 16:18. Yo no puedo negar mi fe, yo no puedo negar lo que soy, y yo no puedo negar lo que me han enseñado y lo que he aprendido de mi iglesia. Algunos, si ven este mensaje, tal vez son hermanos separados y me dicen, pero ¿por qué tú me dices que la Iglesia Católica la fundó Jesucristo, si la Iglesia Católica la fundó Constantino en los años 300? Pues la verdad, no la fundó Constantino. Él lo que hizo fue dar libertad de culto a la Iglesia Católica, porque en ese tiempo estaba siendo muy perseguida la iglesia, que eran los primeros cristianos, y se reunían en catacumbas a celebrar misas. Incluso en una ocasión agarraron a un sacerdote y cuando lo tenían en el Coliseo que iba a ser echado a los leones, él gritó y le preguntaron que si por qué hacía eso, y él dijo de que él lo hacía porque sin la Eucaristía él no podía vivir. Y cuando él dijo eso, le echaron los leones. Entonces, y Constantino ayudó para que la Iglesia Católica ya no fuera perseguida. Y incluso él ayudó a hacer muchos templos, porque en ese tiempo no habían templos, no habían iglesias, no habían edificios, digámoslo así, pues, porque ellos se reunían así ni al aire libre siquiera, sino que en catacumbas se metían para celebrar la Santa Eucaristía, para celebrar la Santa Misa. Entonces, esto es lo que la iglesia nos enseña. Y podemos ver en la historia que la iglesia que Cristo fundó es la Iglesia Católica. Okay, ellos dicen que la Iglesia Católica la fundó Constantino como en los años 300. Entonces, ¿qué pasó como en los años 35 hasta los años 105, 115 por ahí después de Cristo? San Ignacio de Antioquía, él fue el primero que nombró católica a la Iglesia Católica, que
nosotros conocemos hoy en día. Él fue el primero que la nombró católica, y si no lo creen, vayan a las cartas en internet, vayan a las cartas de San Ignacio de Antioquía, que él escribió cuando lo llevaban a echar a los leones en el Coliseo. Él escribió unas cartas y él dice ahí que la iglesia va a ser nombrada católica. Desde ahí él fue el primero que llamó iglesia católica a nuestra iglesia. Cuando yo descubrí esto, quedé impactado porque la verdad, yo por algún tiempo, como que hace algunos años, yo me alejé un poco de Dios. Yo trabajaba con un hermano separado, él era pastor, y él me decía, vete a mi iglesia, y yo en 6 meses, yo te tengo predicando en mi iglesia. Y cuando él me dijo eso, como que me emocioné, porque muchas veces los hermanos separados viven de la emoción, no viven por convicción. Nosotros como católicos vivimos por convicción, porque nosotros estamos convencidos de dónde estamos. Nosotros estamos convencidos que Cristo fundó la iglesia y que nosotros estamos convencidos que esta es la verdad. Esta es la verdad. Cada vez que nosotros vayamos a misa, y cuando el sacerdote esté consagrando, nos demos cuenta que esa es la verdad, esa es la realidad. Qué maravilloso todos los que somos católicos, qué bendecidos. Bendecidos por ser católicos, nacer en la iglesia católica, eso es lo más maravilloso que hay. Eso es lo más maravilloso. Entonces, yo quería aclarar ese punto de el por qué yo mezclé eso del rosario, porque algunas personas, como les digo, me han criticado. Entonces, ¿por qué es por eso? Yo lo mezclé porque yo no puedo avergonzarme de lo que soy, yo no puedo avergonzarme de mi fe. Y como les digo, en ese tiempo el pastor me decía que me fuera a su iglesia, y yo como empezó a meterme en mi mente de que sí, de que yo me quería ir, y yo anhelaba predicar en un púlpito evangélico. Entonces yo le dije, pues yo me voy a ser pastor evangélico. Me dijo, estás loco. Pero por eso es que muchos católicos han sido engañados y se han ido a otras sectas, y allá terminan más confundidos. Si algunos hermanos evangélicos ven este video, es la verdad. Yo no puedo callar de la verdad de lo que yo descubrí, de mi fe. Mateo 16, 18 dice que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dice Jesús a Pedro. Mi iglesia. No le dice mis iglesias, le dice mi iglesia. Es por eso que yo no puedo negar lo que yo soy. Yo no puedo negar mis creencias, yo no puedo negar lo que me han enseñado y lo que yo he vivido y lo que he descubierto en esta iglesia. Cuando muchas personas descubren qué es la iglesia católica, mis hermanos, quedan impactados y quedan enamorados y quieren anunciar al mundo entero de lo que es la iglesia católica. Porque tal vez muchas veces no lo hacen porque aún tienen dudas. Entonces, esa es la verdad. Y eso es que por eso yo mezclé todo esto, porque en ese video, y yo hablé de rosario, porque yo no puedo negar mi fe. El rosario es un arma de las más poderosas que tiene la iglesia. Y es una oración bíblica. Si ustedes ven todos los misterios bíblicos, nosotros estamos repitiendo textos bíblicos. Dice la palabra de Dios que Jesús iba a orar y que repetía las mismas palabras. Nosotros imitamos a Jesús, nosotros repetimos las mismas palabras. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes, de que yo no me puedo avergonzar. Les digo
porque algunas personas dijeron, o sea, criticaron sobre este video de que sí, porque yo lo mezclaba. Y es por eso. Porque este canal se trata del contenido, de hablar de Dios, de dar prédicas y todo eso. Y yo no puedo negar quién yo soy. Yo no puedo negar mi iglesia. ¿Por qué creen que los primeros cristianos eran capaces de morir por la iglesia? Porque ellos sabían. Porque ellos sabían dónde estaban. Porque ellos sabían que donde estaban era la voluntad de Dios. Ser católico es la voluntad de Dios. Ser católico es porque Dios ha querido que nosotros pertenezcamos a la iglesia que Cristo fundó. Y yo quería compartir eso con ustedes porque esta es la verdad. Todos los que nacimos católicos debemos de sentirlos felices porque pertenecemos a la iglesia de Cristo. Nosotros sí podemos decir que nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo. Que venga un hermano y te diga, no, esa es una iglesia idólatra, que no sé qué. Porque muchas veces ellos confunden lo que es la idolatría, ellos confunden lo que es una imagen y un ídolo. Ellos confunden eso. Lo que es una imagen y un ídolo. Entonces, este es el punto que yo quería compartir con ustedes, de que yo, claro, mezclé ese video y todo eso porque yo quiero dar a conocer mi fe. Yo quiero dar a conocer a los demás quién soy yo. Yo quiero dar a conocer a los demás que Dios un día me sacó de donde yo estaba. Y no solo me sacó de donde yo estaba, sino que me hizo reconocer en dónde estoy hoy, que es la iglesia. Y eso es tan maravilloso. Eso no, tal vez nunca en mi vida yo voy a dejar de darle gracias a Dios. Nunca en mi vida. Y de agradecerle, porque Él me abrió los ojos de dónde estoy yo. Y es maravilloso porque todo eso, las dudas y todo eso me hizo estudiar lo que es la historia, lo que es la doctrina de la iglesia. Es tan maravilloso. Lo más maravilloso de la iglesia católica es de que la iglesia, y un punto muy importante que quiero aclarar, es de que la evidencia más grande de que la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica, es de que la iglesia desde siempre, desde los primeros cristianos, se ha mantenido unida. Si ustedes, hay una unión de lo que es la doctrina. Si ustedes se van a El Salvador, si ustedes se van a Centroamérica, si ustedes se van a cualquier país, van a la misa y son las mismas lecturas, el mismo evangelio. Si tú buscas en internet el evangelio del día, te aparecen muchos sacerdotes, predicadores, compartiendo el evangelio del día, y es lo mismo, porque estamos unidos, estamos en una misma unión, una misma sintonía, estamos en una misma barca que es la iglesia. Eso es lo maravilloso. Pero van otras sectas, diferentes doctrinas. No me gusta aquí, me voy de aquí, porque ellos viven de puras emociones nada más. No me gusta aquí, yo hago mi propia iglesia. Hoy en día, solo en Estados Unidos, hay como 50,000 sectas, todas con diferentes doctrinas, todas con diferentes pastores que hablan diferente y engañan. Ok, yo no es que quiera hablar mal de algún pastor, pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Esta es la fe que profesamos el día domingo cuando vamos y nosotros rezamos el credo y profesamos nuestra fe. ¡Qué maravilloso! Que en ese momento, cuando nosotros recemos el credo, decir, esta es mi fe, esta es mi iglesia, con la cual me siento tan bendecido, tan orgulloso, porque yo nací en esta iglesia. Y mis hermanos, esta es la realidad. Nosotros pertenecemos a la iglesia que Cristo fundó, y es por eso que esta iglesia es tan atacada.
Si ustedes van a ver, no atacan a los hermanos separados, testigos de Jehová, a los mormones, a todos ellos. No los atacan, sino que Iglesia Católica, un sacerdote aquí, un sacerdote. ¿Por qué? Porque es la iglesia que Cristo fundó. Sí, es verdad, van a haber problemas, van a haber pecado, va a haber cosas en la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre va a haber cizaña y siempre va a haber trigo en la iglesia. Y Dios no los va a separar hasta que venga el día final, que Él venga a separar el trigo y la cizaña. Pero eso siempre va a haber en la iglesia. Lo que la gente dice que la iglesia, que no sé qué, que es pecador y que no sé qué, y habla tanto de la iglesia católica. Eso es porque en la iglesia hay cizaña y hay trigo. Y eso hay en todas las iglesias, en todas las sectas, perdón. Cizaña y trigo. Pero esa es la iglesia que Cristo fundó. Y la evidencia es de que la iglesia está unida en una misma doctrina. Y yo por eso es que no me puedo avergonzar de mi fe. No me puedo, cuando un hermano separado me viene a hablar de mi fe, yo defiendo mi fe. Con muchos hermanos separados yo he defendido mi fe. Y yo he dialogado con ellos. Y yo le he dado a conocer ciertos textos bíblicos sobre lo que es la fe de la Iglesia Católica. Y me encanta, me gusta hacer esto porque me gusta defender la Iglesia Católica, que es nuestra fe, que es la Iglesia que Cristo fundó. Y es por eso que la Iglesia se ha mantenido durante tantas cosas que han pasado, durante todo el transcurso del tiempo, desde 2000 años hasta hoy, 2020. 2020 años han pasado y la iglesia sigue firme. La iglesia sigue unida en una misma fe. Y eso era lo que yo quería compartir con ustedes, que es por eso de que yo hice ese video como mezclado con lo que era remedios y todo eso, y hablé un poco de lo que era el rosario y la palabra de Dios, porque esa es la verdad. Dios ha hecho maravillas y prodigios en mi vida. Dios hizo un milagro en mi vida, me sanó de una enfermedad. Y entonces yo no puedo ocultar mi fe, yo no puedo ocultar lo que yo soy. Espero este video sea de mucha bendición para muchas personas que vean este video. Que Dios los bendiga.